Un famoso filósofo griego, se llama Epicteto, se llamaba, nos dio un buen consejo, el cual nos va a ayudar a apuntar a nuestro servicio del día de hoy. Y él dijo lo siguiente, ¿lo pueden leer? La naturaleza ha dado a los hombres una lengua, pero dos oídos, para que podamos escuchar de otros el doble de lo que decimos. Lo voy a leer otra vez, buen consejo, ¿verdad? La naturaleza ha dado a los hombres una lengua, pero dos oídos, para que podamos escuchar de otros el doble de lo que decimos. Y yo cambiaría la cita un poquito y sustituiría la naturaleza por Dios, porque nosotros somos criatura de Dios, ¿verdad que somos creación? Así que yo lo leería y dijera, Dios ha dado a los hombres una lengua, dos oídos, para que podamos escuchar de otros el doble de lo que decimos. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que si el ser humano tomara un poquito de tiempo para escuchar un sabio y buen consejo cuando tiene que tomar decisiones importantes, quizás estamos casi seguros que tendría muy mejores resultados. ¿Y cuántos casos no pudiéramos nosotros citar de personas que conocemos quienes ni solicitaron o no escucharon un consejo sabio y tomaron una decisión con horribles consecuencias? Yo creo que todos nosotros podemos citar de alguien que conocemos. Así que prestémosle atención a este filósofo, quien yo creo atinó con su consejo. Pero, diga pero conmigo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la fuente de nuestra sabiduría. Es la fuente de los consejos, la fuente, la guía para nuestra forma de ver la vida, si queremos decirlo así. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una historia, la cual nos va a ayudar con este tema. Una historia que sigue con esta serie que hemos estado predicando, de tomando decisiones que sabiamente. Tomando decisiones sabiamente. La vez pasada nosotros hablamos de no tomar decisiones apresuradamente. Take a coffee break. Estate tranquilo, piensa, calcula. Hablamos de pensar en las consecuencias antes de actuar. Y hablamos también de corregir nuestros errores en humildad. Nos equivocamos, aceptemos la corrección de Dios. Y Dios nos perdona si nos arrepentimos de las malas acciones que han causado nuestras decisiones. Y hoy nosotros vamos a leer otra historia y vamos a ver algunos consejos que yo creo debemos considerar si nosotros queremos tomar decisiones sabiamente. Yo voy a leer primero un verso para ponernos en contexto histórico y después seguiremos leyendo la palabra de Dios para ver nuestra historia en el día de hoy. Así que si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo en el libro de Primera de Reyes y vamos a estar en el capítulo 12. Pero antes de eso, para que entendamos dónde estamos, el versículo anterior al versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 12, dice así: cuando murió, y yo puse Salomón porque es de Salomón que se está hablando, cuando murió Salomón fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Ha muerto el rey Salomón y su hijo Roboam, es el próximo en la línea, lo sucede en el trono. Parece algo simple esta expresión, leemos, ¿verdad? Murió el papá, el hijo subió a ser rey. Pero hay mucha historia detrás de esa frase. Y yo creo que esa historia es bien relevante a lo que nosotros tenemos que decir hoy. Así que presten atención mientras yo voy describiendo el trasfondo de esta historia que vamos a ver hoy. Así que vengan conmigo mientras yo les doy un poquito de trasfondo. ¿Quién es que ha muerto? Salomón. Y quien lo sucede es su hijo, Roboam.
Pero Salomón no era el primogénito de David. A Salomón no le tocaba el trono. Él no era el sucesor correcto. Debió haber sido Amnón, el primogénito de David, quien hubiese sido rey después de él. Pero Amnón se enamoró locamente de su media hermana, se llamaba Tamar, y la violó. Y desencadenó una serie de horribles acontecimientos en la familia real. Y yo hago un alto aquí para recalcar que nuestras decisiones tienen consecuencias y las malas decisiones tienen malas consecuencias. David tuvo varias esposas y tuvo concubinas también. Y con esas esposas tuvo varios hijos e hijas. Y esto creó una dinámica de rivalidad dentro de ellos. Y esa rivalidad afectó la manera en que esta familia vivió después. Amigos, hermanos, si tú me escuchas en el día de hoy, los que están mirando por cámara, consideremos cuidadosamente lo que decidimos, especialmente lo que decidimos respecto a nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Las consecuencias de las decisiones disfuncionales y pecaminosas de David respecto a sus esposas, porque era disfuncional. David tuvo por lo menos 6 esposas. Eso es disfuncional. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el orden divino. Pero encima de eso, eso es pecaminoso. Y de la manera en que David actuó, tuvo consecuencias por cientos y cientos de años después de su muerte. Piensa, calcula, detente. No tomes decisiones apresuradamente porque puede que tengan consecuencias que duren mucho más que aún tu propia vida. Entonces, Absalón, que era hermano de Tamar y medio hermano de Amnón, decidió vengar el honor de su hermana y mató a Amnón. Y en ese relato, si usted quiere leer una historia triste, lea el libro de Primera de Reyes. Para el 3er capítulo ya tendrá que tomarse una aspirina, después un Advil, porque es triste ver esta familia desencadenándose una tragedia tras otra, ¿verdad? Porque en ese relato usted no va a ver que David hizo nada por su hija Tamar. Se quedó callado. No castigó a su hijo Amnón por lo que hizo. Y 2 años después, Absalón, el otro hijo, dijo, como papi no está haciendo nada, esto lo digo yo, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Pero como que no hay acción aquí, yo voy a vengar el honor de mi hermana. Y Absalón mató a Amnón. Entonces, Absalón hubiese sido el próximo en la línea real, ¿verdad? Pero David ya había decidido o no quería que Absalón fuera rey. Y Absalón lo sabía. Por tanto, él trató de usurparle el trono a su papá. Es más, se lo quitó por un tiempo, le dio un golpe de estado. Y por un tiempo, por unas semanas, unos meses, David tuvo que huir de Jerusalén y su hijo Absalón reinó. La Biblia dice que Absalón era alto, que era hermoso, que tenía el pelo largo, tan largo que se lo tenía que cortar todos los años y el paquetón de pelo era grandísimo. Tenía trenzas largas, así como yo tuve en un momento dado. Entonces se desata una guerra entre Absalón y David. Hijo contra padre, padre contra hijo. David decide que él no va a obrar en contra de su hijo, él no va a pelear en contra de su hijo, él no lo va a matar, él no lo va a perseguir, pero otros en su contorno, en su ejército, decidieron que ellos iban a tomar una decisión. Y en esa guerra, Joab, que era el general del ejército de David, mató a Absalón. Y David lloró la muerte de su hijo amargamente, pero no castigó a Joab por lo que hizo. David escribió ese salmo que nosotros cantamos. Él es un héroe nuestro, ¿verdad que sí? Pero nuestros héroes tienen manchas.
Y yo creo que Dios nos da héroes con manchas para que sepamos que nosotros también podemos ser héroes en el camino de Dios. Nosotros podemos ser personas de renombre en el ministerio, pero cojeamos, no somos perfectos y podemos aprender de una lección como la de este rey David. Salomón, entonces, que es hijo de David, ese famoso proverbista, el rey que más expandió las fronteras de Israel, el que más riquezas amontonó, el que más construcciones espectaculares hizo, incluyendo que construyó el primer templo de Israel, una cosa preciosa. Salomón copió el modelo de su padre. Cuidado, papá, que nuestros hijos son esponjas. Y nuestros hijos varones copian lo que ven en la casa de su padre. Si David tuvo 6 esposas, que conocemos por nombre, pues Salomón tuvo 700 esposas. Antes de que empecemos a hacer matemática, calculemos cómo era aquello. La Biblia nos da una pista. Eran princesas, dice el pasaje, y usted va a ver que Salomón se casó con muchas de estas mujeres, no por nada de amor ni nada de eso, sino por hacer una alianza con un país que le quedaba al lado. Pero tuvo ¿cuántas? 700. Y si por si acaso eso no era suficiente, tuvo 300 concubinas también. ¿De quién aprendió Salomón? Y miren, escúchenme bien, para colmo de males, la gran mayoría de esas mujeres con quien él se casó no eran del pueblo de Israel. Y Dios les había dicho claramente al pueblo, no se junten con mujeres de otro pueblo. ¿Por qué? Porque no cocinan como tú, porque no se van a llevar con tu suegra. Bueno, con tu mamá, que es la suegra de ellos, y tú no. ¿Por qué le dijo que no lo hicieran? Porque vas a terminar adorando a los dioses de ellas. Era una orden clara de parte de Dios y Salomón no copió o no obedeció. Copió el patrón de su papá. Por lo menos las esposas de David eran israelitas, pero tenía 6. Y ya sabemos que la rivalidad entre los hijos no fue de bien para esta familia. Y Salomón se volvió loco con las mujeres, ¿verdad que sí? Copió el mal ejemplo de su padre, pero no solamente lo copió, lo empeoró dramáticamente. Y Dios se enojó con Salomón. ¿Ustedes creen que Dios se enoja con el pecado? Salomón era hijo de Dios y Dios se enojó con él. Y le dijo, me enojo contigo porque tu corazón se ha apartado de mí. Y Dios le dijo, mira, en 2 ocasiones me aparecí a ti físicamente, se apareció Dios, ¿verdad? En una teofanía, algo que Salomón pudo ver. Y las 2 veces te dije, Salomón, no sigas las mujeres de otra nación. Y Salomón desobedeció. Y entonces, como castigo, escuchen bien porque vamos a llegar a nuestra historia. Como castigo, Dios le dijo que su reino, el reino de Salomón, le sería arrebatado por uno de sus siervos. Aunque por amor a David, porque Dios amaba a David, porque Dios te puede amar a ti y te ama a ti, aún a pesar, diga a pesar de los errores y las metidas de pata que nosotros damos, Dios es un Dios perdonador. Y Dios le dijo a Salomón, te voy a arrebatar el reino, pero no lo voy a hacer mientras vivas tú por amor a tu papá. Y también por amor a tu papá David, no te voy a quitar el reino
completamente, sino que una pequeña parte va a quedar dentro de tu familia, dentro de tu línea real. Así que al final de cuentas el reino iba a ser dividido. Un siervo de Salomón, que vamos a verlo pronto, se llama Jeroboam, va a tomar el reino del norte, y su hijo, Roboam, va a tomar el reino del sur, con la tribu de Judá. Y la tribu de Benjamín también participaba, pero era tan pequeña que ni siquiera la contaban. Entonces, vamos a detenernos aquí un momentito, porque la mesa está servida, ¿verdad? Tu reino, Salomón, se dividirá. Tu hijo se quedará con una tribu y otra pequeñita, y un siervo tuyo, uno que sirve en tu corte, va a ser rey sobre las naciones del norte. Pero esto no sucedió inmediatamente. Ni tampoco había una oportunidad, o tampoco no sucedió de tal manera que no hubo una oportunidad para que Roboam, su hijo, hiciese algo para resolver. Y así llegamos a nuestra historia del día de hoy. Pero antes de nosotros leer el pasaje, yo quiero dejarlos con el primer consejo de ustedes, para ustedes en el día de hoy. ¿Cuál es? Escucha lo que Dios te ha dicho a través de su palabra. Si David hubiese escuchado la palabra de Dios y obedecido, si Salomón hubiese escuchado la palabra de Dios y obedecido, si Roboam, que lo vamos a ver ahora, hubiese obedecido la palabra de Dios o escuchado la palabra de Dios y hubiese obedecido, la historia fuera completamente diferente. ¿Ustedes lo creen? ¿Tenemos la palabra de Dios? ¿Tenían ellos la palabra de Dios? Sí, no todo esto que tenemos nosotros, pero ellos tenían la ley, por lo menos la ley, y ahí era claro, en los primeros 5 libros, era claro para ellos. No solo eso, pero ellos tenían la historia, si miraban un poquito para atrás, de los jueces que habían estado ahí antes de que los reyes subieran al reino. Ellos tenían historia, ellos tenían toda la información necesaria de parte de Dios para tomar decisiones sabias o tomarlas sabiamente. Mi querido amigo, mi querido hermano, los que me están viendo por cámara, si tú quieres tomar decisiones sabiamente, escucha lo que Dios te ha dicho en la palabra, en su palabra ya. Y nosotros el viernes lo que estábamos aquí recordamos que la palabra escucha en hebreo, ¿se acuerdan cuál es? Shama, díganlo, o Shema. No quiere decir solamente oye. El judío escucha para obedecer. Escucha lo que Dios te ha dicho a través de su palabra. Y parece tan simple, tan obvio eso, ¿verdad que sí? Parece que no es necesario repetirlo. Pero como ya les dije, toda esta cadena de consecuencias y de eventos horribles pudiese haber sido totalmente diferente si David hubiese obedecido la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces le dijo Dios al pueblo que no siguiera a los dioses de los pueblos a su alrededor? ¿Cuántas veces les advirtió, es más, les prohibió casarse con mujeres de estos otros pueblos? Porque invariablemente los llevarían a la idolatría. Amigo que estás aquí en el día de hoy, hermano en Cristo, oyente, los que me están viendo por cámara, presta atención. Di presta atención conmigo. Presta atención a lo que Dios ya te ha dicho en su palabra. Obedece sus instrucciones. El proverbista dijo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser, ¿qué? Caminos de muerte. El mismo proverbista, Salomón, escribió eso. Me viene a la mente la palabra de una poetisa inglesa que tenía un sentido de humor bien sarcástico, ¿verdad? Ella dijo lo siguiente: a veces me doy consejos admirables, pero soy incapaz de recibirlos. Usted se ríe, pero piense un momentito lo triste que es y lo verdad que es para nosotros.
que el Espíritu Santo te susurra en el oído y dice, no hagas eso. Y tú dices, el Espíritu Santo me está diciendo que no lo haga. ¿Y qué tú haces? Eso, lo haces anyway. A veces me doy consejos admirables, pero soy incapaz de recibirlos. Y David, el salmista, dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también dijo, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que que destila del panal. ¿Lo dijo quién? David. Si solo hubiese escuchado sus propios consejos. Escucha, escucha conmigo. Dile a tu compañero que tienes al lado de ahí. Yo sé que yo los pongo a ustedes en problemas cuando yo les digo que hagan eso. Porque quieran o no, tienen que ver la persona que tienen al lado y decirle algo. Pero está bien, ustedes me aman y yo también. Pay attention, listen, listen. Escucha lo que Dios te ha dicho ya a través de su palabra. Entonces yo sé que esto parece ser una larga introducción hasta llegar al pasaje de hoy, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahí. Yo creo que es importante que entendamos cómo es que llegamos a estas situaciones en la cual nosotros leemos una historia o leemos una frase y murió Salomón y reinó su hijo Roboam en su lugar. Qué simple eso, ¿verdad? Pero hay mucho, mucho detrás de eso. Así que vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer 16 versículos y vamos a ver la historia de este joven Roboam. ¿Están conmigo? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 16, lo estoy leyendo en la versión Nueva Internacional. La palabra de Dios dice así. Roboam fue ¿a dónde? Si ustedes me conocen ya saben que los voy a mandar a Siquén, ¿verdad que sí? Ustedes tienen que decirme pronto dónde está Siquén. Se lo voy a decir pronto. Roboam fue a Siquén porque ¿cuántos? Todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, ya sabemos quién es Jeroboam, ¿verdad? Hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón, porque Salomón lo quería matar, porque sabía que Jeroboam quería quitarle su reino, él había huido, se había ido a Egipto y aún vivía allí, pero cuando él supo esto, cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron, su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así que serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Y cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Y qué me aconsejan ustedes que les responda a este pueblo? Le preguntó Roboam a esos ancianos. Y ellos le dijeron, si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ¿ellos qué? Les servirán para siempre. Pero, diga pero. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Y ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice, alívienos el yugo de su padre, que su padre nos echó encima? Y aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de esta manera. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre.
Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Mi dedo más chiquito, dice. Dile Salomón que mi dedo más chiquito es más grueso. Y ustedes saben que eso es metafórico, ¿verdad? Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, parece un loro, Roboam, ¿verdad? Está repitiendo exactamente lo que le dijeron estos muchachos. Yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron ese rumbo por voluntad del Señor, para que se cumpliese lo que él ya le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, que había sido un profeta y era silonita. Y cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Y el pasaje termina, si usted lo ve, la última frase: y así se fue todo el mundo para su casa. Pero no es que se terminó la reunión. Esa expresión, Israel a tus casas, es una declaración de guerra. Una declaración de guerra. Yo les dije a ustedes ya que Dios había dictado, le había dicho a Salomón que su reino se iba a dividir, ¿verdad que sí? Que su hijo sería rey sobre la tribu de Judá y Benjamín. Y un siervo de Salomón, que resulta ahora que lo conocemos, Jeroboam, iba a ser rey de las otras tribus. Pero si se acuerdan del versículo 1 que leímos ahora, y si usted lo tiene en su Biblia, vaya y búsquelo otra vez. Roboam fue ¿a dónde? A Siquén, porque todos los israelitas se habían reunido allí para hacer lo que rey. Siquén no está en Judá, la tribu de donde vive Roboam, donde está Jerusalén. Siquén está mucho al norte, en el área de la tribu de Manasés, en el área de las 10 tribus de Israel. Así que, ¿ustedes están conmigo? Roboam fue a donde estaba el resto del pueblo. Él no hizo este discurso en Jerusalén. Lo hizo con ellos. Todos se habían reunido allí para hacer lo que, para proclamar lo que, rey. Roboam tenía la oportunidad, escúchame, Roboam tenía la oportunidad de cambiar el sistema de impuestos que su padre había puesto sobre todo el país. Porque nada es gratis en la vida, ¿verdad que no? Y cuando el gobierno quiere hacer algo, el gobierno no tiene dinero. ¿Quién es que tiene dinero? Tú. Por tanto, ¿cómo es que el gobierno hace un puente o arregla el que está roto aquí por no sé cuántos años ya? Aumentando los impuestos. Y Salomón había aumentado los impuestos. Era mucho dinero que le entraba al reino. Y es verdad que él hizo muchas cosas, pero la gente estaba cansada ya de los impuestos. No voy a decir nada porque Roboam pudo haber cambiado. ¿Ustedes lo creen? ¿Cuál fue el consejo que les dieron los ancianos, los que habían sido consejeros de Salomón? Roboam, baja los impuestos, baja la carga. Y esto es lo segundo que yo quiero que tú veas en el día de hoy. Escucha
lo que Dios te dice a través de quién, de otros. Y cuando yo digo otros aquí, nosotros entendemos que estamos hablando de los buenos consejeros. Porque Roboam escuchó el consejo de dos grupos, ¿verdad que sí? Los ancianos de su pueblo, que tenían experiencia, que habían servido con Salomón, y escuchó a los muchachones con quien él se crió. No hay nada malo en tener buenos amigos, ¿verdad? Digan, no hay nada malo, pastor, eso es tremendo. Especialmente cuando son amigos de tu infancia. Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando tenemos un amigo desde que éramos chiquitos y todavía es nuestro amigo y todavía lo vemos y lo invitamos a una barbacoa y andamos con él para arriba y para abajo. Cuando lo vemos y regresamos a nuestro país, lo buscamos para estar con él. Reduce los impuestos, Roboam. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Si lo haces, te servirán por el resto de tu reinado. ¿Pudo Roboam haber hecho algo diferente? Yo creo que él tenía la oportunidad de haber hecho lo correcto, de llegar a un trato justo con todos sus súbditos, especialmente los del norte, y quizás cambiar, entre comillas, el plan de Dios. Y yo sé, yo entiendo que teológicamente hablando, ¿verdad? Y créame, en este momento esto es doctrina. Los planes de Dios no cambian. Dios es soberano. Lo que Dios dice que va a suceder. Pero Roboam tuvo una oportunidad de hacer algo diferente, ¿sí o no? ¿A él lo obligaron a tomar la decisión que tomó? Entonces entendamos que cuando Dios dice algo va a suceder, eso no nos quita a nosotros la responsabilidad sobre las decisiones que tenemos que tomar. Dios sabe lo que va a suceder. Dios puede profetizarte y decirte esto va a suceder, pero no te quita a ti la responsabilidad de actuar correctamente. Roboam no puede haberle dicho a Dios después, ni hoy día tampoco, la culpa la tienes tú, porque tú dijiste que esto iba a suceder. Dios le hubiese dicho a Roboam, te di la oportunidad de escuchar el consejo de otros, que era más sabio que el tuyo, y no lo hiciste. Y así cumplió Roboam el plan de Dios. ¿Usted entiende ese concepto? Porque es importante que lo entendamos. Dios es soberano. Dios no cambia sus planes. Y Dios a veces te dice de antemano, esto es lo que va a suceder. Y eso no te quita a ti la responsabilidad de hacer lo correcto, de no pecar. Tú no puedes decirle después a Dios, pero ya tú habías dicho. Porque Dios te da a ti la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Y qué nos dice el proverbista, Salomón? Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio, ¿qué? ¿Qué? Escucha conmigo. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prospera. Proverbios 11:14. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos que escucha. ¿Cuál es la palabra? Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbios 15:31. El que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Pero Proverbios 15:32 dice, el que rechaza la corrección, noten, se desprecia a sí mismo. El que la atiende gana entendimiento. Son proverbios. ¿Quién escribió estos proverbios? ¿Quién? El papá de Roboam. ¿Sí o no? ¿No creen ustedes que Roboam escuchó a su padre recitar estos consejos en la mesa cuando se sentaban a comer? ¿Ustedes no lo creen eso? Yo lo creo. ¿No creen ustedes que Salomón tomó a su hijo Roboam cuando era un muchachito, un jovencito, y salió a caminar con él en las terrazas de su palacio?
Y le dijo Roboam, todo esto va a ser tuyo. Pero escucha lo que te estoy diciendo hoy. En el buen consejo y en los muchos consejos hay bendición. Escucha la voz de alguien que te corrige, Roboam. Todo esto va a ser tuyo, pero escucha todas estas cosas. Y miren, encima de eso, si usted no me cree todavía, el libro de Proverbios, escrito por Salomón, casi en su mayoría, excepto los últimos 2 o 3 capítulos, está dedicado a su hijo, a Roboam. Miren lo que dice Proverbios 1. Hijo mío, ¿quién? Roboam, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Miren, si usted cree que no hay ironía aquí, que no hay metáfora aquí, usted no es poeta. Adornarán tu cabeza como una diadema. Roboam, lo que te va a hacer a ti un buen rey no es la corona que te van a poner, es que sigas los buenos consejos. Adornarán tu cuello no como una cadena de oro que te vas a poner por la riqueza que tú vas a tener, sino porque obedeces las palabras de estos consejos que yo te doy. Yo no sé usted, pero a mí me dan ganas de llorar. Me dan ganas de gritarle a Roboam, de dar puños en la mesa. Roboam, ¿cómo es posible que tengas los mejores consejos y optes, decidas por ignorarlos, por rechazarlos, y al contrario escuches las palabras necias de personas inexpertas, violentas y rencillosas? Usted no le quiere preguntar a Roboam, pero ¿cómo Roboam? ¿No? ¿Usted no quiere? Yo sí. Yo quiero menearle el puño a Roboam. Yo quisiera decirle 2 o 3 palabritas a Roboam. Y te hago la misma pregunta a ti. ¿Cómo, compañero, que me estás viendo, escuchando, que estás aquí en el día de hoy? ¿Cómo es que nosotros, teniendo la palabra de Dios, teniendo personas a nuestro alrededor que nos pueden dar un buen consejo, nosotros optamos por lo contrario? Por escuchar y aceptar aquello que no nos conviene, que viola la ley de Dios y que tiene horribles consecuencias. ¿Cómo? No me respondan. Pero piensen un momentito. ¿Tenemos nosotros hoy más luz, más conocimiento, más sabiduría, más información que Roboam? Mucho más. Entonces, mi querido oyente, ¿cómo es que nosotros metemos la pata como las metemos? Y perdonen la expresión. ¿Cómo es? Porque meter la pata no es simplemente equivocarte, ¿verdad que no? Es equivocarte feamente. Especialmente cuando sabes que no debes hacer eso. Salomón también escribió lo siguiente: mantente a distancia del necio, Roboam, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Proverbios 14:7. Y Proverbios 12:5 dice: en los planes del justo hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Y si no fuera suficiente, ¿quién era el abuelo de Roboam? David. Y David escribió: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Y le vuelvo a preguntar, usen su imaginación un poquitito. ¿No se pueden ustedes imaginar a David
con su nietecito Roboam en sus piernas, diciéndole: Roboancito, escucha lo que tu abuelo te dice. Dichoso, bienaventurado el hombre, el varón, la persona que no anda, conducta, en camino de malos. Pero, diga pero conmigo. Roboam no escuchó a su padre y tampoco a su abuelo. Escuchó a sus amigos con quienes había crecido. Y como ya les dije, no hay nada malo en escuchar el consejo de nuestros amigos, especialmente si son amigos de infancia, que usted lo conoce por mucho tiempo. Pero cuidado con lo que te dicen, porque ya tú tienes la regla con qué medir un consejo que te da alguien, ¿verdad que sí? ¿Cuál es nuestra regla? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es nuestra guía? La palabra de Dios. Y el pasaje de nuestra historia termina tal como nosotros esperaríamos que terminara y tal como dijo Dios. Los israelitas dijeron: pueblo de Israel, todo el mundo para su casa. Y le dijeron a Roboam: y tú, David, citando la línea real, y tú, David, ocúpate de los tuyos. Nosotros nos vamos. Arréglate tú. Porque ¿qué parte tenemos con este reino? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí, David? ¿Verdad? Cuando los judíos hacen eso, te están mentando el padre y la madre, literalmente. Todo el mundo se fue para su casa. Y recuerden, esto no quiere decir que se acabó la reunión. Esto quiere decir, nos vamos a preparar para la guerra. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que ellos digan qué parte tenemos? Eran hermanos. Eran del mismo pueblo. Pero una mala decisión de Roboam en escuchar el consejo equivocado condenó a esta nación a su división y a una enemistad y una guerra civil que duró por el resto de la existencia de este pueblo. ¿Cuál es el consejo? Escucha lo que Dios te dice a través de otros. Escucha los consejos de personas sabias que Dios pone a tu lado. Rechaza conmigo los que tú sabes que no vienen de Dios. Dios te habla a través de su palabra y Dios también te habla a través de otros que Él ha puesto a tu lado. Estoy terminando ya. Respira profundamente conmigo. Miren, nosotros, igual que Roboam, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y ahora la tenemos completa. Roboam tenía un pedazo, nosotros la tenemos toda. Dígame. Y la tenemos en español, en inglés. La Biblia es el libro que más ha sido traducido a más idiomas que cualquier otro. Es el libro que más se vende cada año. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Si no te gusta la Reina Valera, pues lee la NBI. Si no te gusta esa, lee la NTV. Yo le pregunté a un erudito, a Samuel Pagán, el doctor Samuel Pagán, tradujo parte de la Biblia del hebreo de la NBI. Es un tipo que sabe hebreo, aunque es puertorriqueño. Eso no es malo, es porque es un puertorriqueño que ha estudiado mucho. Y yo, queriendo tumbar el polvo, quizás un día en una reunión donde estaban, le dije: doctor, él quiere que lo llamemos Samuel. ¿Y qué yo le dije? Doctor, porque uno quiere, estamos tumbando el polvo. Usted entiende eso, ¿verdad que sí? Doctor, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la mejor versión? Y él es un señor bajito así, bien bonito. Bien. Me dijo: la Biblia, la mejor versión es la que tú estás leyendo. Como decimos los dominicanos, me mató el gallo en la funda, ¿verdad que sí? La mejor Biblia es la que tú lees. Sí, hay versiones que uno puede discutir si son mejores que otras. Está bien, pues eso lo dejamos para un día. Pero lee la palabra de Dios, la tienes entera, toda la revelación que Dios tiene para ti. Ya la tienes. Roboam tenía parte, nosotros lo tenemos todo.
Tenemos buenos y sabios consejeros a nuestro alrededor también, yo creo. Pero nosotros tenemos algo adicional, algo muy personal, algo mucho más directo de lo que tuvo Roboam. Y este es mi último consejo para ti hoy. Escucha lo que Dios te dice a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, está con nosotros y en nosotros. Él, el Espíritu Santo, ilumina la palabra de Dios para que se convierta en vida para nosotros. Él es la voz que escuchamos en nuestro oído, nuestra conciencia. En un momento dado, después que el pueblo de Israel, muchos años después, había pecado y seguía, pues estamos malísimos. Dios le dijo lo siguiente, mira, le dijo, ya sea que te desvíes a la izquierda o a la derecha, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Tú tienes al Espíritu Santo morando en ti y estando contigo, y Él te dice, mira, Asael, este es el camino, síguelo. Y Jesús, ¿qué nos dijo? Capítulo 14 del libro de Juan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes, diga ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo estará con nosotros hasta ese glorioso día que regrese Jesús por su pueblo. ¿Usted dice amén a eso? Tú tienes un guía a tu lado que te dice, este es el camino, síguelo. Escucha lo que Dios te está diciendo en el día de hoy. ¿Quieres tomar decisiones sabiamente? Diga, sí, pastor. Escucha lo que Dios te ha dicho a través de su palabra. Escucha lo que Dios te dice a través de otros. Y escucha conmigo. Escucha lo que Dios te dice a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra para nosotros el día de hoy? Escucha. Mi querido hermano, mi querido amigo, los que me están viendo por cámara, escucha lo que Dios te dice en el día de hoy. Dios te dio una lengua y dos oídos. Escucha. Di escucha conmigo. Lo que Dios te dice a través de su palabra, lo que Dios te dice a través de sabios consejeros y lo que Dios te dice a través del Espíritu Santo. Escucha. Y cuando Dios te dice algo, obedécelo. Haz lo que Dios te diga. Yo quiero orar con ustedes y igual que la semana pasada, quiero tomar un momentito para que nosotros hagamos una pausa. En esa máquina que tenemos aquí arriba, que está calculando, que está pensando, que está pesando las cosas, que está decidiendo, que está viendo cuáles son las oportunidades. Que tú tomes un alto y tú escuches los consejos sabios de la palabra de Dios, de personas a tu alrededor y del Espíritu Santo que mora en ti. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, la historia de Roboam nos entristece.
Pero como dijo San Francisco de Asís, cuando le mostraron un pordiosero, un mendigo, un hombre borracho, tirado, pensando que él iba a condenar a ese hombre, él dijo: ese soy yo, salvo la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de escucharte, de leer historias como la de este hombre y decir: yo no voy a hacer lo mismo. De tomar decisiones sabias. Ayúdanos, Señor. Pero aprovechamos para darte las gracias porque tu Espíritu mora en nosotros. Tu Espíritu toma esta palabra escrita y las hace vida para nosotros. Y tú, oh eterno Dios, en tu plan glorioso para la comunidad cristiana, nos pusiste en una congregación. No hay cristianos llaneros solitarios. Existimos en comunidad. Y esa comunidad es donde están los sabios consejeros que tú usas también para guiarnos. Ayúdanos, eterno Dios, a escuchar. Ayúdanos a escuchar. Y oramos en el glorioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Ponte de pie conmigo.